Amigos, amigas, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. El día de hoy les quiero hablar acerca de la simpleza del Evangelio. Quizás uniendo con lo que compartía la semana pasada, cuando hablaba de esta tendencia, ¿no es cierto?, que tenemos de distorsionar la persona de Cristo, de distorsionar el mensaje de Cristo. A veces cavamos tanto alrededor de la fuente que no nos damos cuenta que corremos el riesgo de enlodar las aguas. Fíjese que he conocido más personas confundidas que personas que sean reticentes al Evangelio. Si observamos, vemos a través de las redes sociales, en fin, a través de conversaciones, podemos ver de que concurrentemente hay ciertas tendencias o ciertas corrientes o modas, por así decir, teológicas, en el cual uno al observarlas, al acercarse, al adentrarse un poco a ellas, es fácil darse cuenta de que muchas de estas corrientes, ¿no es cierto?, muchas de estas tendencias pretenden encontrar no los puntos que nos unan, no los puntos que nos aporten, ¿no es cierto?, una mayor o una profunda relación con Él, sino que se enfocan y se dedican a buscar aquellos puntos que nos diferencian, aquellos puntos que nos hagan sentir exclusivos, ¿no es cierto?, casi como un deseo ahí un tanto monástico acerca de sentirnos apartados y de que la creencia o la ideología o el dogma que podamos tener sea excluyente, ¿no es cierto?, al resto de las personas o pecadores, como muchos dicen. Apartamos, condicionamos a las personas a la persona de Cristo. Estructuramos ciertas doctrinas, ciertas normas para que las personas se puedan acercar a Jesús. Esto es lo que tienes que creer, esto es lo que tienes que decir, estos son los puntos que tienes que seguir, esto es lo que tienes que obedecer y a esto es lo que te tienes que someter. En un discípulo, y lo mencionaba la sesión anterior, hablamos acerca de un punto que es muy importante y quiero acentuar y amplificar, ¿no es cierto?, esta idea, y es entender de que Jesús, antes de ser alguien para nosotros, fue alguien en sí mismo. Jesús, antes de que nosotros lo podamos encasillar, de que lo podamos estructurar en alguna ideología, en algún dogma, antes de ser alguien para nosotros, fue alguien en sí mismo con un mensaje puntual, con un objetivo crucial para nuestras vidas. Les quiero hablar acerca de la simpleza del Evangelio. La simpleza de ese Evangelio, esa cercanía que encontramos en la persona de Jesús. La simpleza, la cercanía, esa espontaneidad que encontramos en su mensaje, en su actuar, en sus hechos, en las obras que Jesús hizo. Para eso les quiero invitar a que vayan a su Biblia, abran su Biblia, ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 9. Y en realidad, mire, aquí espero haga un compromiso conmigo. Le quiero invitar a que en otro momento, o si es necesario ahora, le ponga pause a este video y pueda leer el capítulo 9 completo de Juan. Hay una historia sorprendente, con una riqueza muy profunda en cuanto a la persona de Jesús. Y es este hecho, ¿no es cierto?, en que Jesús sana a un ciego, una persona ciega de nacimiento. Desde su infancia, ¿no es cierto?, esta persona era no vidente y Jesús la sana. Pueda recorrer y pueda ver, pueda destacar aquellas cosas que suceden, ¿no es cierto?, y el conflicto que genera esta sanidad de parte de Jesús y en un día de reposo. Me quiero tomar y voy a destacar aquí la declaración, ¿no es cierto?, de esta persona que fue sanada por Jesús y se encuentra en el verso 25. Juan capítulo 9, verso 25. Dice: si es pecador, la verdad es que no lo sé, respondió el hombre. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Aquí vemos la simple declaración de fe de alguien que ha sido sanado por Jesús. Vemos una inocente, una simple declaración de algo que Jesús hizo en su vida, de algo que Jesús obró, de algo que Jesús actuó en su vida. A lo largo del texto usted podrá ver de que existe una recurrente incredulidad de parte del pueblo, de sus amigos y de parte de la clase religiosa de la época también. Interrogantes o incredulidades, ¿no es cierto?, que encontramos de diferentes frentes. El texto completo está marcado por una íntima relación entre esto que entendemos por el pecado y la ceguera. De hecho, parte
Y los discípulos le preguntan a Jesús, ¿quién pecó? Él pecó, sus padres pecaron. Ellos pensaban, ¿no es cierto?, que el sufrimiento era causa de la culpa. Ellos entendían, ¿no es cierto?, estaban inmersos en esta cultura de que quien sufría enfermedad, quien sufría algún mal, era por causa de la culpa de ellos, o aquí, como dice, o acerca de sus padres. Tenemos una persona que tiene un encuentro con Jesús. Tenemos una persona que recibe la sanidad de parte de Cristo. Solamente tiene esa experiencia. Una persona privada de instrucción, pero dotada, ¿no es cierto?, de un fuerte sentido, producto de esta experiencia. Dotada de una fuerte convicción en cuanto a la persona de Cristo, producto de este encuentro con Jesús. Aquí vemos que de parte de sus amigos, ¿no es cierto?, de parte del pueblo, de parte de los judíos, de parte de la clase religiosa de la época, solamente encontramos división, encontramos juicio, encontramos separación, declaraciones fuertes acerca de la persona de Cristo, declaraciones fuertes acerca de su persona, y por otra parte encontramos esta declaración que acabamos de leer, ¿no es cierto?, de quien ha sido sanado. Fíjese que en el verso 22 está la revuelta que esta sanidad causa, que incluso llaman los padres. Y los padres no quieren responder. Dice, sus padres contestaron así por miedo a los judíos. Y en el fondo lo que hacen ellos, esquivan, ¿no es cierto?, este interrogatorio y dicen, bueno, nuestro hijo tiene la edad suficiente para poder responder. Fíjese que los padres temían acerca de aquellos que son su misma raza. ¿Cómo es posible que en sus pares, ¿cierto?, ellos hayan tenido este temor de siquiera responder lo que le estaban preguntando, y tratan obviamente de esquivar este interrogatorio de parte de los judíos? En este texto podemos encontrar de que existen dos tipos de cegueras. La primera, ¿no es cierto?, es una ceguera que Jesús nos deja claro y no es consecuencia del pecado. No es consecuencia del pecado de esta persona, no es consecuencia del pecado de sus padres. Esta ceguera que vemos al principio, ¿no es cierto?, en esta persona es sanada, es restituida. Recuerde que, como decía recién, ¿no es cierto?, el contexto social, cultural de la época no lograba concebir, ¿no es cierto?, el mal, los males que podemos vivir, las enfermedades, con la culpa, ¿no es cierto?, de quien lo estaba padeciendo. Y la segunda ceguera que podemos ver la encontramos ahí en el verso 41, donde Jesús responde y nos habla acerca de esta ceguera que los fariseos, ¿no es cierto?, que los judíos tenían, la cual sí es consecuencia del pecado. Y dice, si fueran ciegos no serían culpables del pecado, pero como afirman que ven, su pecado permanece. Esta segunda ceguera, que sí es consecuencia de nuestro pecado, ¿no es cierto?, de esta tendencia que tenemos como seres humanos a ir en contra de la voluntad de Dios, en contra de la palabra de Dios. Fíjese que aquí nos deja claro de que no es sanada y es una ceguera que permanece. El cristianismo no es lo que es por sus dogmas, el cristianismo no es lo que es por sus teólogos, el cristianismo no es lo que es por sus predicadores, el cristianismo es lo que es por la persona de Cristo. Ahora, en la persona de Jesús, en la persona de Cristo mismo, vemos una ruptura total a todas estas limitancias puestas por el hombre que van en contra de todos aquellos que quieren acercarse a Él. Quien ha tenido un encuentro con Cristo puede dar testimonio de este encuentro. Quien ha tenido un encuentro con Jesús puede dar testimonio de una sanidad. Quien ha tenido un encuentro con Jesús ha sido sanado, ha sido transformado. Y es esa transformación la que nos permite poder ver esta luz. Esa luz que nos hace saber que antes éramos ciegos y ahora podemos ver. Es esa luz que nos permite tener una relación con Jesús. Es esa luz que nos permite poder vivir en esta comunión con Cristo a través de su cuerpo, que es la iglesia. Es esa luz la que nos recuerda que independiente a nuestra condición, independiente a una condición ya sea que arrastres incluso desde tu niñez, en Cristo encuentras sanidad. Te quiero invitar no a tener un encuentro con una ideología, no a tener un encuentro con una idea fundamentada, no a tener un encuentro con una doctrina creada por hombres, sino que te quiero invitar a que tengas un encuentro con la persona de Jesús.
No necesitas saber, no necesitas estructurar un dogma, no necesitas profesar o repetir quizás una ideología, solamente necesitas tener un encuentro con Él. Este hombre tuvo un encuentro con Jesús y ese encuentro con Jesús provocó en él de que él pueda ver, provocó en él un milagro y que no solamente hayan sido abiertos sus ojos, ¿no es cierto?, carnales, sino que también sus ojos espirituales. En realidad dice, yo no sé quién es, no sé quién es, no sé si es profeta, no sé si es pecador, solo sé que antes yo era ciego y que ahora puedo ver. Es ese encuentro con Cristo que trae sanidad y que trae apertura a nuestra vista para que nosotros podamos ser sanados y podamos vivir esta estrecha y profunda relación con una persona, con la persona de Cristo. Que Dios te bendiga y espero de todo corazón que esta reflexión, ¿no es cierto?, nos lleve a volcar cada día nuestro corazón acerca de esta persona y a vivir esta comunión que la podemos experimentar a través de la comunidad, a través de la iglesia. Dios te bendiga y nos vemos hasta una próxima oportunidad.